Crédit Lyonnais, banco francés fundado el 6 de julio de 1863 en Lyon por Henri Germain, era el banco más grande del mundo para el año 1900. En el año 1988 fue un año histórico para el banco, ya que comenzaba su proceso de declive. Y para el año 1996 se hallaban varios escándalos financieros que le generaron pérdidas millonarias debido a un programa de expansión fallido. El escándalo llegó al grado de que la política francesa estuvo involucrada al punto de que se presentó un incendio del cual al día de hoy no hay autor. La historia del fracaso de este banco se observará desde los inicios del caos, repasando su historia y cómo fue que terminó, para luego identificar las características financieras del caso. Mi nombre es Diego Rodríguez y para esta oportunidad les hablaré sobre el caso de la quiebra del banco Crédit Lyonnais. La tragedia de este banco comienza en el año 1987, cuando Jean G. Harber, un respetado burócrata con importantes conexiones políticas, fue nombrado para ser director del Crédit Lyonnais. Para el año 88, Harber comenzaba a implementar su estrategia de expansión del banco a largo plazo, adquiriendo nuevas sucursales, haciendo nuevas inversiones y abriendo oficinas en Francia y alrededor del mundo. Todo fue hasta que fue despedido por incompetente, a raíz de las diferentes situaciones que ocurrían en el banco. También el banco tenía el problema de que su junta directiva tuvo varias confusiones a los años sobre cómo debía manejar sus intereses con respecto a si los debiera manejar con la élite o con las propias personas que acudían al banco. Esa confusión fue la que les salió extremadamente cara. Los causantes principales del fracaso de la expansión del banco fueron el Altos Finance y el Crédit Lyonnais de Holanda. En el caso de Altos Finance, comenzó una compleja negociación con el Departamento de Seguros de California para comprar bonos especulativos de alto riesgo a través de Aurora, una sociedad legal filial del banco controlada secretamente, lo cual violaba las regulaciones del gobierno. Al comienzo, algunos de los tratos cerrados en Altos generaron buenas utilidades, pero la sucursal empezó a invertir en sectores que no entendía con claridad, entre ellos ocio, gestión de residuos, cursos de golf, distribución de comida e incluso bienes de lujo. Esas inversiones que se desarrollaron entre 1989 y el año 1993 fueron las responsables de millones de pérdidas. El caso del Crédit Lyonnais de Holanda fue mucho peor. Esta oficina es la principal prestamista de numerosos estudios de Hollywood. Muchos de esos tratos eran legítimos, pero algunos funcionarios del banco comenzaron a utilizarle préstamos a inversores con problemas financieros y judiciales. El caso más grave fue la compra de la Metro Goldwyn Mayer, ya que se fue en un movimiento fallido de la sucursal de Holanda. Todo comenzó cuando Giancarlo Paretti y Florio Fiorini, un par de negociantes italianos que ya habían estado envueltos en casos de fraude y lavado de activos, recibieron un préstamo de $2.000 millones para adquirir la productora del León. Un año después de haber cambiado de dueños, la compañía cinematográfica comenzó a enfrentar graves crisis financieras debido a las inversiones de sus sospechosos propietarios. Ante la alarma inminente de bancarrota y a pesar de las pérdidas, el Crédit Lyonnais continuó autorizando préstamos multimillonarios para intentar salvar a la productora. Cuando fue demasiado tarde cuando lo despidieron a los italianos, el Crédit Lyonnais se hizo poseedor de gran parte de sus acciones, hasta que vendió la compañía a su dueño inicial. Sus préstamos, sin medir los riesgos de forma adecuada, generaron pérdidas que ascendieron a más de $1.000 millones. La luz al final del túnel para el banco comenzaba a brillar en septiembre de 1992, cuando el Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia puso bajo control administrativo al Crédit Lyonnais, después de haber descubierto que los portafolios de préstamo e inversión del banco habían sufrido pérdidas masivas. La Comisión Europea insistió a la privatización del Crédit Lyonnais y así, en abril de 1995, se creó el Consortium de Realisation para administrar los activos del banco. La investigación de los implicados comenzó en diciembre de 1992. Sin embargo, las investigaciones cesaron por un incendio ocurrido en la oficina central del Crédit Lyonnais que destruyó gran parte de la documentación del banco. Las consecuencias del colapso llegaron al punto de salpicar a políticos y funcionarios del gobierno francés.
como el gobernador del Banco de Francia, Jean-Claude Trichet. Según las investigaciones, al parecer algunos oficiales del gobierno intervinieron para que en los reportes financieros se disminuyeran las pérdidas que estaba sufriendo el banco. Finalmente, en el año 1999, el Crédit Lyonnais fue reorganizado y comprado por el banco Crédit Agricole. La perspectiva financiera del caso se debe ver desde dos elementos: los activos y los riesgos administrativos. Los activos, según Kiyosaki, activo es todo aquel bien o derecho que genera efectivo. A continuación se mostrará la fórmula de cómo calcular los intereses. Ahora, en el caso de los riesgos, existen 4, y el riesgo operativo u operacional representa las diferentes advertencias o alertas que se deben tomar en cuenta en los diferentes sistemas administrativos que ocurren en una empresa. Este riesgo fue obviado por el banco Crédit Lyonnais a la hora de realizar su programa de expansión, y al ser obviado y no tomar las advertencias de lo que sucedía, fue como el banco se fue a la quiebra y se autodestruyó él mismo. El caso del banco Crédit Lyonnais, donde la inversión de dinero se dirige a las personas y o identidades equivocadas y no se evalúa la toma de riesgos y sus consecuencias. Como ya se había dicho anteriormente, en la administración existen 4 tipos de riesgos financieros, y en el caso del Crédit Lyonnais es el riesgo operacional, el cual no dedicaron el tiempo necesario. La mala administración del banco ocasionó que los beneficios que ellos esperaban por las acciones de sus empresas afiliadas generan grandes ganancias, pues terminaron resultando en estafas y fracasos que se convirtieron en pérdidas millonarias. La aprendizaje que se puede obtener del fracaso del banco va de acuerdo a cómo manejar los otros activos financieros, no solamente con 2 personas como individuos, sin saber dónde se invierte o dónde invertir. Tener suficiente confianza de comprar activos y evaluar el riesgo en toda operación que se tiene que realizar. Mi nombre es Diego Rodríguez y con esto concluye el caso del banco Crédit Lyonnais.